Hechas las advertencias preliminares y, como dijimos, tenemos que referirnos al antecedente inmediato de Rufino Batalla, que fue el caso Muiña, que data del 3 de mayo de 2017. Este caso, de la misma forma que Rufino Batalla, cual vamos a analizar, el tema a decidir era exactamente el mismo. Si un funcionario público, el cual socialmente calificamos como un represor, o sea, aquellos funcionarios que ocuparon un lugar, ya sea en prefectura, el ejército, la Policía Federal, o sea, un funcionario que tenía acceso al aparato represivo del Estado y que cometieron delitos de lesa humanidad, aquellos delitos que la Corte en numerosas sentencias calificó como aquellos delitos más inhumanos que pudo haber cometido un funcionario, puede obtener un beneficio, en este caso el emergente de una ley penal, la ley 24390, en su artículo 7, que determinaba este sistema de compensación que conocimos como el 2x1, si ese beneficio puede aplicarse a, decíamos nosotros, un represor que cometió delitos de lesa humanidad. Ese es el tema a decidir. La Corte Suprema en este momento había cambiado su composición, se había incorporado el doctor Rosenkrantz y el doctor Horacio Rosati, y nosotros pensamos, creemos que fue realmente un error de agenda de la Corte, esta nueva Corte integrada, tratar este tema del derecho internacional humanitario, los delitos de lesa humanidad, como un tema prioritario de agenda. Realmente no lo era resolver el caso, por ejemplo, Muiña. Por lo tanto, decimos que fue inoportuno y además de ello, no se ponderaron adecuadamente las consecuencias, la repercusión que iba a tener lo decidido en ese caso en el ámbito de la dimensión sociológica. De tal manera, la Corte, integrada en este caso para la decisión de Muiña por Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, esta mayoría adopta una metodología de análisis del caso, de este tema de decidir que nosotros dijimos, exageradamente exegética, apegada a la literalidad de normas de derecho interno, si bien constitucionales, o sea, como el principio de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, etcétera, pero en definitiva no tuvieron en cuenta también adecuadamente esta distinción entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad. De tal forma, la decisión en Muiña evidentemente produjo consecuencias sociológicas. A poco de firmada esa sentencia, la jueza Hayton de Nolasco, en una decisión bastante poco habitual, se toma licencia y se va del país ante las presiones sociales de los organismos de protección de derechos humanos. Un fiscal federal decide abrir una investigación respecto de quienes firmaron el caso Muiña. La protesta social en el ámbito interno, decíamos nosotros, organismos de defensa de los derechos humanos comenzaban a presionar respecto de esta decisión, cuando paralelamente algunos abogados muy reconocidos presentaban una denuncia en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el Estado argentino estaba incumpliendo la obligación de garantía que emerge del Pacto de San José de Costa Rica. En ese marco también, dentro de las consecuencias de esta regresiva sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un comunicado
donde expresa su consternación por esa decisión del Alto Tribunal Nacional de nuestro país, y justamente subraya que el Estado argentino, o sea, advierte, estaba incumpliendo la obligación de garantía del pacto, lo cual era lógico, y en ese mismo contexto también la prensa argentina ya difundía que un ministro de la Corte posiblemente frente a estas presiones podría llegar a renunciar a su cargo, lo cual inmediatamente este ministro, nos referimos a Rosati, comunica que en realidad no iba a renunciar. Este contexto social hace que el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, decida emitir una ley interpretativa de esta ley 24390, puntualmente su artículo 7, cual reguló este sistema de compensación de penas que nosotros conocemos como el 2x1. Y esta ley interpretativa, en definitiva, determina un bloqueo de la aplicación de ese beneficio, o sea, de la ultraactividad de esa ley que posteriormente sabemos que se derogó, respecto justamente de aquellas personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. O sea, no solamente las personas que fueron condenadas, incluso aquellas que están siendo sujetas a un proceso penal abierto. De tal forma que esta ley interpretativa, la 27362, viene a suplir una omisión de, podríamos decir, el legislador, quien no pudo tener en cuenta todo este contexto globalizado que hoy tenemos en el derecho internacional humanitario respecto al juzgamiento, la punición efectiva de estas conductas que nosotros calificamos como delitos de lesa humanidad. Como una consecuencia de la sanción de la ley interpretativa 27362, la Corte Suprema decide comunicar a la sociedad a través del Centro de Información Judicial, que es el sitio web oficial de la Corte, que iba a revisar y corregir su jurisprudencia. Por supuesto, nos referimos al caso Muiña, atento a este hecho tan importante como fue la sanción de esta ley interpretativa. De tal manera, el caso Muiña, nosotros nos encontramos con una sentencia sumamente regresiva que rompió una interpretación jurisprudencial de la Corte sobre el derecho internacional humanitario, podríamos decir que venía siendo hasta modelo de todo lo que es Latinoamérica. Nosotros decimos que uno de los errores que tuvo este caso, el análisis del caso por la Corte en Muiña, fue la ausencia de distinción entre los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad. O sea, una distinción, podríamos decir, significativa en cuanto a determinar que los delitos de lesa humanidad evidentemente tienen cuadros y nomenclaturas totalmente distintas a lo que serían los delitos comunes. La ausencia de esa distinción y la consideración de los hechos sociales, derivó entonces en una mala sentencia. De tal forma, teniendo presente lo que hemos dicho respecto de estas advertencias preliminares para el alumno y esta breve referencia al caso Muiña, estamos en condiciones de sí ahora abordar el análisis del caso Rufino Batalla.